Durante esa semana, me llegó una pregunta a mi celular, una pregunta que no pude responder en ese mismo momento. Tuve la necesidad de orar. No, gracias. Tuve la necesidad de orar primero y después tratar de encontrar alguna respuesta a esa pregunta. La pregunta que se me hizo fue: Señor pastor, yo quiero que usted me diga por qué mi hijo tiene que sufrir. No es una pregunta fácil, no es una respuesta sencilla, así es que yo necesité orar un poco, buscar, leer, para poder darle una respuesta a esta persona. Y cuando le di la respuesta, él me dijo: mire pastor, yo le creo lo que usted me acaba de decir, pero yo necesito creer más, porque mi hijo se está muriendo. Yo le hablé por teléfono, le dije: hermano, ¿puede hablar por teléfono? Me dice: sí. Yo le hablé por teléfono, platicamos un buen momento y yo iba de hecho manejando, me acababa de subir al carro, le digo: voy a hablarle mientras yo manejo, necesito ir a un lugar, así es que tengo suficiente tiempo. Platicamos y me dice: mire pastor, yo fui miembro de la iglesia adventista. Yo fui miembro de la iglesia adventista hace años, pero mi esposa murió hace ya 10 años. Y en el lecho, en su cama, ella me decía: ten fe. Si yo llego a descansar, me vas a volver a ver. Ten fe. Ten fe. Le dice: pero pastor, ¿cómo yo iba a poder tener fe si mi esposa le quedaban horas por fallecer? Y ahora mi hijo está enfermo y él necesita que el Señor lo sane. Él ya no tiene cura en el hospital. Necesito que alguien lo ayude y que por favor oremos. Le digo: ¿sabe qué? Vamos a orar en este momento. Vamos a orar por su hijo y vamos a ponerlo en oración en la iglesia. Me dice: gracias, pastor. Pero sabe, hay algo más. Le digo: a ver, dígame. A mí ya me habían dicho que iban a orar por mi esposa y de como quiera falleció. Entonces dígame, ¿qué va a pasar con mi hijo? Platicamos y eso me llevó a recordar una historia en la Biblia, que de hecho es el tema de esta mañana. Pero antes de comenzar, oremos. Señor, agradecemos tu presencia, que tu Santo Espíritu nos unja en esta mañana y que, Señor, lo que aprendamos podamos ponerlo en práctica. Te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre santo de Jesús. Amén. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia en una de las historias más conmovedoras que a mí me encanta. A la Biblia en el libro de Marcos. El libro de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Marcos, capítulo 9, versículo 14. Si usted lee el capítulo 9, al iniciar el capítulo 9, el título de ese capítulo se llama La Transfiguración. Jesús toma a 3 de sus discípulos para orar. Y es en ese momento en el que la transfiguración lo lleva y se le aparece a Elías y Moisés. Y dice la palabra de Dios que él se transfiguró delante de Jacobo, Juan y Pedro. Pero al terminar de la oración, al terminar de orar, dice el versículo 14, y vamos a iniciar de ahí en esta mañana. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, ellos venían bajando, ¿verdad? Venían de orar. Y dice: cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Y los escribas que disputaban con ellos. Ok, estaban los discípulos, los que habían quedado, y los escribas los habían rodeado.
Y en ese momento estaban todos los escribas discutiendo con ellos, pero vamos a ver por qué estaban discutiendo. Y más bien disputaban, y la palabra disputar no solamente era platicar o agredir, sino que también estaban acusando a los discípulos que estaban alrededor de ellos. Y dice la palabra de Dios en versículo 15, y enseguida toda la gente viéndole, ¿a quién? A Jesús que venía hacia ellos, se asombró y corriendo a él les saludaron. Los discípulos ven al Señor Jesús y ellos sienten que al ver al Señor Jesús, ellos iban a encontrar un poco de refugio en su presencia. Él le respondió, ¿qué tanto platican? ¿Por qué tanto el argüende, como decimos en México, ¿no? ¿Cómo se dice en Puerto Rico, no? ¿Cómo se dice? Tanta la discusión, la plática, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Le dice el Señor Jesús. ¿Qué pasa con ustedes? Y respondiendo uno, de allá del fondo de la multitud, le dijo, ¿quién era esta persona? De allá del fondo de la multitud viene una persona y le dice, maestro, traje a ti, a mi hijo, que tiene ¿un qué? Un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. ¿Qué estaba simulando esta persona? A ver, alguien, yo sé que hay un enfermero por aquí, ¿sí, verdad? Waldemar por allí. ¿Alguien me ayude o alguien que sepa de esto? ¿Eso era qué? Un ataque de epilepsia. Óigame, el espíritu inmundo era tan fuerte que al cuerpo de este muchacho le pegaba ¿qué? Epilepsias. Y entonces dice que el padre viene, trae a su hijo. Yo no me imagino cómo lo va a haber traído, probablemente cargando, probablemente, no sé, amarrado, porque pues le pegan epilepsias. Y entonces el padre le dice, mira Señor, yo te traigo a ti, a mi hijo, porque él tiene un espíritu inmundo. Y yo necesito que te encargues de él. Pero sabes, dice versículo 18, y dije a tus discípulos que le echasen fuera. ¿Y qué pasó? ¿Cuál era el problema? Que este padre había traído a sus discípulos, a los discípulos del Señor, a que liberaran de este demonio o estos demonios que estaban dentro de este joven, que lo liberaran y que lo sanaran. Pero dijo el padre que ellos no habían podido. Entonces, como ellos no habían podido, ¿qué creen que pasó? Los escribas que los estaban rodeando, ahora los estaban juzgando y cuestionando su autoridad. Si usted lee algunos capítulos antes, en el Marcos capítulo 6, el Señor Jesús le dice, vayan de dos en dos, vayan a la ciudad y sanen a las naciones. Vayan y hagan lo que yo les he mandado y lo que les he dado autoridad y poder para hacer. Pero sin embargo, con este muchacho no pasó. No lo pudieron sanar. No se pudo. Así es que este padre viene ahora todo angustiado, viene probablemente desesperado a decirle, Señor, yo te traigo a ti ahora porque tú eres el maestro, pero tus discípulos no pudieron. Entonces dice la palabra de Dios que el versículo 20 dice, y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, ay, esta parte me encanta. Cuando el Espíritu ve a Jesús, ¿qué pasa con el muchacho? Sacudió, dice la palabra de Dios, ¿con qué? Con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Hermanos, punto número 1. Cuando la presencia de Dios está en medio de nosotros, el enemigo tiembla. Cuando la presencia de Dios está en su hogar, el enemigo tiembla. Cuando la presencia de Dios está en su vida,
el enemigo se aleja. Y no solamente se aleja, sino que le da miedo. Y va a tratar en todo momento de destruirle. Porque dice la palabra de Dios que lo sacudió, ¿qué? Con violencia. Que cuando ese espíritu inmundo vio la presencia de Jesús, no pudo resistir y quería aniquilar, quitarle la vida a este joven. ¿Cuántos de nosotros reconocemos el poder de Cristo Jesús? ¿Cuántos de nosotros probablemente tenemos pruebas, tenemos dificultades y hemos dicho alguna vez, esto ya no tiene solución? Sin embargo, si aún el enemigo tiembla, es porque Cristo Jesús tiene poder. Sin embargo, el Padre no lo sabía. ¿Por qué? Porque le dice, y vamos a leerlo, y se lo trajeron. Cuando el Espíritu vio a Jesús, se acudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Y Jesús le pregunta al Padre, oye, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Yo quiero imaginar que el padre había ya sufrido varios años. Desde niño, este muchacho le pasaba lo mismo. Probablemente el padre ya había ido con otros maestros, con otros hechiceros, con otros brujos, con otras personas, para que sanaran a su hijo. Y ninguno de ellos podía. Y aún cuando trae a su hijo ante los discípulos y tampoco pudieron, ¿cómo creen que quedó aquel padre? Decepcionado, sin esperanza, decepcionado y sin lo más importante, que es el tema de esta mañana, sin fe. Se quedó sin fe. Y le dice al Señor, bueno, ¿desde hace cuánto tiempo tiene esto? Le dice, bueno, desde hace niño. Versículo 22. Y muchas veces le echa en el fuego. O sea, que no solamente lo azotaba. ¿Qué le hacía al muchacho? Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero, y quiero hacer este pero, muy importante. Pero, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esa pregunta, si tú puedes, es una pregunta con duda. Señor, mira, si tú puedes, porque tus discípulos no pudieron, pero si tú puedes, ayúdanos. Eso me lleva a pensar que nosotros como discípulos de Jesús, todo lo que hagamos y lo que hacemos en nuestra vida representa a Cristo Jesús. Si usted y yo en constante oración y en todo momento estamos refugiados en Cristo Jesús, las personas que están afuera, cuando vengan a usted, van a poder ver la presencia del Señor. Pero eso requiere ¿qué? Requiere de dos cosas: dependencia y oración. Lo vamos a ver más enfrente. Los discípulos no pudieron, hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿podían ellos sí o no? ¿Podían ellos sí o no? Sí. ¿Lo habían hecho antes? Sí. Pero ¿sabe cuál era el problema? Es que muchas veces nuestras victorias diarias, cuando nosotros vencemos la prueba, creemos que somos como la batería del celular. Que cuando vencemos aquella prueba tan difícil, lloramos y le rogamos al Señor y somos victoriosos, tenemos fe para un buen tiempo. Y creemos que en nuestra vida de oración, con una noche que nos hinquemos 2-3 horas, ya, con eso tenemos, y ahora sí tenemos para todo el mes de noviembre, ¿no? Los discípulos habían podido sanar a otras personas, pero en este caso no habían podido. La palabra de Dios, y la tía Juárez escribe
y describe que los discípulos se habían confiado y habían de hecho de sus propias acciones alguna, como cuando uno puede decir y se está exaltando. ¿Me entiende? Los discípulos se habían confiado y se habían exaltado y habían puesto en su propia fuerza el poder sanar a las naciones. Sin embargo, el Señor Jesús les dijo: vayan y hagan, porque yo los mando a ustedes. Así es que aquellos discípulos, ahora todos confundidos, porque cómo es que pudimos con unos, mas con este no se pudo, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudimos hacer eso ahora? Entonces dice la palabra de Dios que este hombre, este padre, está confundido. Y le hace esa pregunta. De hecho, el griego es una pregunta como si se estuviera usted, no burlando, pero es como una pregunta sarcástica. Si tú puedes, sin respeto. Si tú puedes, Señor, hacer algo, ayúdanos, porque yo ya no puedo. ¿Desde hace cuándo estaba el muchacho así? Desde niño. Ya tenía muchos años. Mire, yo no sé, yo no conozco en muchas personas, pero yo he realizado y he conocido personas quienes han vivido con problemas y con tentaciones por años. No me levante la mano, pero ¿alguno de ustedes ha tenido alguna tentación o alguna prueba por años? Creo que varios. Y nos ha costado. Y hemos orado y 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 seguimos en la misma situación. Hasta el punto en que muchos cristianos y muchas personas que se han alejado de Dios, se han alejado no tanto porque no han resolvido su problema, sino porque han dejado de creer. Y no solamente han dejado de creer en Dios, han dejado de creer en los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque los discípulos de Jesús no pudieron resolver el problema. Ahora, ¿qué pasa? El Señor Jesús le responde. Y hermano, ¿le puedes dar un consejo? Prepárese cuando el Señor le responda. Prepárese. Porque el Señor Jesús le responde a este hombre. Mira. Y Jesús le dice, versículo 23. Si puedes tú creer, al que cree, todo le es posible. Vamos a leerlo juntos. Versículo 23, ¿qué dice la palabra de Dios? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer. ¿Qué pasaba con el hombre? No había creído, no tenía esperanza, se le había perdido la esperanza, no estaba creyendo. Entonces el Señor le pide lo imposible. Si tú puedes creer, al que cree, ¿cuánto es posible? ¿Poquito? ¿Más o menos? Todo. Yo les quiero hacer la misma pregunta. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen? Amén. Que en todo momento ustedes crean en la palabra de Cristo Jesús. Que en todo momento ustedes crean en este libro, en la palabra de Dios. Que ustedes crean en todo momento que el Señor, cuando el Señor nos pide que creamos, es porque viene la bendición. Cuando el Señor Jesús le dice a este hombre, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Yo puedo sanar a tu hijo. Yo puedo traer sanación a tu vida. Yo puedo arreglar tu problema. Yo puedo arreglar tu situación matrimonial. Yo puedo arreglar la parte que te corresponde en tu trabajo. Yo puedo arreglar y puedo ayudarte cuando tú principalmente creas en mí. El Señor le estaba diciendo, hombre, cree por favor.
¿Y qué le responde aquel hombre? Mira, Señor, e inmediatamente, dice el versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo, ¿qué le dijo? Creo. ¿Pero qué? Ayuda a mi incredulidad. A ver, vamos a resolver esto. ¿Creía o no creía? ¿Creía o no creía? ¿Más o menos? ¿Un poquito? Es dudoso, ¿verdad? Es dudoso. Entonces, ¿creía o no creía? ¿Por qué le dice, mira, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad? Mire, le voy a dar un ejemplo. Hay 3 tipos de fe. 3 tipos de fe. ¿Están listos? 3 tipos de fe. Está la fe. ¿A quién le gusta pescar aquí? ¿Alguien pesca? ¿Alguien ha ido a pescar? ¿No? ¿Alguien ha ido al mar? ¿Alguien ha ido aquí cerca a la playa? ¿Alguien? ¿Todos hemos ido a la playa? Ok. ¿Alguien se ha metido en un bote? Hermano Mario, yo creo que tiene por ahí ya listo. ¿Alguien se ha metido en un bote o en algún crucero o algo por así? Bueno, imagínese 3 situaciones. Hay un hombre que está afuera del barco ahogándose a la orilla del barco. Ese hombre está peleando por su fe, por subir al barco. Existe otro hombre que está agarrado de la orilla del barco, pero necesita fe y fuerza para subirse al barco. Y existe el tercer hombre, quien está adentro del barco y está tranquilo. ¿Cuál es usted? Cuando muchas veces en nuestra vida nos hallamos en el agua, nuestra fe, ¿qué pasa? Cuando estamos más o menos, que estamos agarrados, pero sabemos que del bote y nos vamos a caer al mar, ¿cómo está nuestra fe? ¿Verdad? Pero cuando estamos adentro del bote, ¿cómo está nuestra fe? Estamos tranquilos. Eso me hace recordar que cuando Cristo Jesús iba con sus discípulos en la barca y venía aquella tormenta, y los discípulos estaban, ¿qué? ¿Dónde estaban? ¿En el agua o agarrándose? Estaban adentro. Y no solamente estaban adentro, sino estaba ¿quién? Cristo Jesús con ellos. Y ellos aún así, en la tormenta, tuvieron dudas. Cristo Jesús se levanta, calma las aguas y les dice, ¿dónde está vuestra fe? Este hombre tenía fe, pero incredulidad. ¿Cuál es la diferencia? Yo tengo fe que Cristo me ama, pero tengo probablemente incredulidad de que Él me va a proveer mi necesidad. Esa era la parte de este hombre. Él creía en el poder de Jesús, mas no estaba seguro si Jesús podía resolver su problema. Y muchas veces nos pasa. Venimos a la iglesia, leemos la Biblia, estudiamos, oramos, pero en el momento de la tormenta nos llega la incredulidad. En el momento de la dificultad nos lleva a la incredulidad. En el momento cuando ya no hay salida, dice este hombre, creo, mas ayuda a mi incredulidad. Y quiero decirles una cosa, este hombre estaba siendo sincero. Este hombre no vino al Señor y le dijo, mira Señor, yo sé que tú puedes, yo creo Señor, yo realmente creo que tú puedes. No. El Señor, este padre de familia, trayendo a su hijo probablemente enfrente de él estaba abriendo su corazón, él estaba siendo completamente honesto, él estaba diciendo y con mucha sinceridad decirle, Señor, yo creo que probablemente
¿Hay alguna solución para mi hijo? Yo creo que probablemente tú puedes, porque tú eres el maestro, pero tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas. Yo necesito que me hagas creer. En nuestra oración de todo momento, hermanos, ayúdele. Dígale, Señor, yo creo. Pero hay veces en la vida que me toca dudar. Es tanta la dificultad que yo no sé si se puede. ¿Le puedo contar mi dificultad? Pero que no salga de aquí. No hay problema. Estaba yo en la universidad en Andrews y mi esposa se había venido a Houston. Y bueno, en la universidad a uno como estudiante solamente le dejan trabajar 20 horas. Y 20 horas pues para pagar la renta y comer pues a veces no alcanza. Aunque lo ayudan a veces económicamente el gobierno, pero a veces tampoco alcanza. Entonces llegó el momento en el que estamos un poco mal económicamente y que necesitamos pagar la renta. Y yo dije, bueno, pues voy a orar. Señor, mira, necesitamos para la renta. ¿Tú puedes proveer? Y se llegó el primero del mes y no llegó nada. Y se llegó el segundo del mes y nada. Pasaron 9 días y nada. Y yo orando y orando y dije, voy a tener fe, tengo que tener fe. El Señor va a proveer, no sé cómo, pero va a proveer. Me llegó la carta diciendo, Jacobo Romero, si tú no pagas para tal fecha, pues se te va a cambiar la chapa y necesitas sacar 2 cosas. Yo dije, ay mamá, Señor mío, mira, ya me llegó la carta. Y nada, y nada. Yo estaba tan preocupado y yo empecé a leer esta historia. Yo dije, a ver, espérate tantito. Yo voy a ser como este hombre, que voy a creer, pero tengo mis dudas. Y le dije, mira, Señor, yo ya he tenido mis dudas, mas yo creo que tú puedes hacerlo. Pero ayuda a mi incredulidad. En la siguiente mañana me hablan de la oficina y yo no quería contestar. Y me estaba sonando el teléfono de la oficina y de los departamentos y me estaba sonando y yo, ay, yo no quiero contestar. Yo no quiero contestar porque yo ya sé lo que me van a decir. Mire, va a llegar el momento en el que usted se va a tener que salir. Y yo no quería contestar. Así es que a la 8ª llamada dije, bueno, voy a creer y contesto. Dígame. Me dice, señor Romero, ¿sí? Tengo algo que decirle. Y se me paró el corazón. Dígame. ¿Usted debía esta cantidad? Y hoy es el último día. Le digo, sí. Y yo por dentro orando, Señor. Queremos que sepa que alguien pagó su cuenta. Y yo me quedé frío. Le dije, a ver, ¿cómo? ¿Que alguien pagó su cuenta? Y yo, ¿pero quién la pagó? Me dice, no sé. Y yo, ¿cómo que no sabe? Si usted recibió el dinero, ¿de qué pagó mi cuenta? Y me dice, es que dice, cuando mandaron el cheque, no le pusieron el nombre, más llegó un cheque aquí a su nombre. Le dije, voy para allá. Y me dice, mire, aquí está el cheque. Y decía, Jacobo Romero, por la cantidad, y no venía con nombre, porque usualmente viene nombre. Era un cheque de esos de papel. Y me dice, lo deposito. Y le digo, pues adelante, pues está mi nombre. Yo salí de ese lugar, hermanos, llorando. Porque le dije, gracias Señor por ayudarme en mi incredulidad. Este hombre le dice, Señor, yo creo, mas ayuda a mi incredulidad.
Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, porque todos querían ver el milagro de aquel muchacho, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, aquel muchacho, ¿qué hizo? Salió. ¿Y él quedó qué? Como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Se le salió el espíritu. Era tanta la fuerza que este demonio estaba haciendo en el muchacho que cuando se sale de este muchacho, parecía como que estaba muerto. Y la gente creía que estaba muerto. Sin embargo, cuando Jesús está frente de usted, usted no está muerto. Porque dice lo siguiente: pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. ¿Estaba muerto ese muchacho? No. Parecía muerto, mas no estaba muerto. Imagínese el pensamiento del padre. Viene a sanar a su hijo y cuando Jesús reprende el espíritu, el muchacho parece que está muerto. Oye, pues entonces no me hubieras ayudado. Oye, ¿qué acabas de hacer con mi muchacho? Yo quería que lo sanaras. Yo quería que tú, Señor, sanaras a mi muchacho y estar bien. Pero dice que el Señor Jesús le toma la mano y lo levanta. La cara del padre, yo quiero imaginarme que cuando nosotros como padres, nuestros hijos se recuperan de una gripe, de la tos, y probablemente muchos padres que han pasado con sus hijos con esto del coronavirus, cuando uno se recupera, uno da gracias a Dios. Uno alaba su nombre. Y yo creo que este padre se hincó y le dijo: Señor, gracias por ayudar mi incredulidad. Pero eso no queda allí. Eso no queda allí. Cuando él entró a la casa, todos se van, todo se resuelve, ya todo está bien. Entra a la casa el Señor y entra con él todos los discípulos. Y los discípulos le preguntan aparte, le dicen: mira, Señor, no queremos que los tres que estaban contigo sepan, pero queremos preguntarte aparte, mira, queremos preguntarte algo. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Se ha hecho usted alguna pregunta? ¿Por qué nosotros no podemos echar fuera demonios? ¿Por qué probablemente en nuestra vida no hemos podido resolver nuestros dilemas? ¿Por qué probablemente en nuestra vida nos hemos preocupado tanto por años y no hemos podido solucionar la tentación de nuestra vida? Porque las drogas, la pornografía, todas las tentaciones que el enemigo nos trae, no es para un día, es para un buen rato. Y entonces los discípulos le dicen: Señor, tú nos diste autoridad, tú nos diste fe, tú nos diste la capacidad, ¿por qué no pudimos con este hombre? Y aquí viene la respuesta. Y el Señor les dijo: este género con nada puede salir, sino ¿con qué? Con los dos secretos del Señor: oración y ayuno. ¿Quiere usted salir de su dilema? ¿Quiere salir de su problema? ¿Quiere usted salir de la dificultad? ¿Quiere usted salir de la duda? ¿Quiere usted salir de ese problema que usted tiene con su incredulidad? La receta es oración y ayuno. Nada podemos hacer sin dos cosas: sin fe y oración. Ahora sea sincero conmigo y dígame: pero pastor, yo oro todos los días. Yo oro en la mañana y en la tarde. Señor, yo tengo fe. Yo creo en el Señor.
Yo creo en sus promesas. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en que el Señor Jesús puede. Y aún así sigo igual. ¿Qué pasa entonces? Le voy a dar el tercer secreto. Los discípulos, cuando estaban solos, ¿estaban qué? Solos. Y cuando Jesús les manda a sanar a las naciones, a hacer lo que Jesús les había dado, ¿cómo estaban los discípulos? Solos. La oración, hermanos, la oración no solamente es una oración de petición y de agradecimiento, pero la oración que el Señor nos pide es una oración de dependencia. ¿Usted depende del Señor, sí o no? ¿Ok? Aprendamos a depender del Señor. Que cuando nuestra oración sea, Señor, mira, yo necesito que tú sanes a mi hijo. Yo necesito que tú sanes mi relación matrimonial. Yo necesito que tú sanes mi vida en el trabajo. Yo necesito que me saques de tanto problema que existe en mi cabeza, en mi mente. Yo te pido, te ruego que tú me ayudes en esta dificultad. Yo te agradezco por todo lo que me das. Concluya con esto. Dependo de ti y no de lo que yo vaya a hacer. Porque muchas veces, tanto como los discípulos, creemos que estamos capacitados, que lo que hacemos en nuestro trabajo aquí en la iglesia ya lo sabemos hacer, pero que nuestra dependencia de Dios con la oración y con el ayuno sea todos los días. Porque los discípulos pudieron haber sacado un demonio antes, pero ese día no pudieron. Porque probablemente no dependieron de Cristo Jesús porque se encontraban solos. ¿Y dependieron de qué? De sus propias fuerzas. ¿Cuántos de nosotros muchas veces dependemos de lo que sabemos y de lo que hacemos? En nuestra vida espiritual, hermanos, no podemos depender de nosotros mismos. Y no podemos depender de lo que ya sabemos, aunque tengamos años estando en la iglesia. Tenemos que todos los días, así como lo vimos en el capítulo 3 de Pasos para un Revivimiento Espiritual, todos los días es necesario orar por la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Todos los días. Las batallas de hoy no son las batallas de mañana. Las victorias de hoy no va a ser lo necesario para la victoria de mañana. No. Cada día usted tiene que venir de rodillas y depender completamente de Cristo Jesús. Y solamente así podemos ver el poder y la gloria de Cristo Jesús. Esto le comenté al hermano que me habló, que platicamos por teléfono. Eso contamos y platicamos y me dice, pastor, gracias. Le voy a contar por qué yo no creo. O por qué no creía, ¿verdad? Y me dice, yo no creía porque yo no podía ver a Cristo Jesús. Y le digo, ¿a qué se refiere? ¿Cómo que no lo podía ver? Le dice, es que yo he ido a muchas iglesias y he ido a otras religiones tratando de buscar a Dios, mas yo nunca lo encontraba. Y cuando llegué a la iglesia adventista, hubo hermanos que me mostraron a Jesús, pero yo no creí, porque yo ya había tenido muchos años en creer que el Señor me iba a ayudar y nunca lo hizo. Mas gracias, porque ahora puedo saber que el Señor también nos ayuda en nuestra incredulidad. Le digo, hermano, la iglesia de Lakeland es su casa. Vaya, ahí va a encontrar hermanos. Y usted puede saber que en este lugar la presencia de Dios está allí. Y yo lo he dicho. Me dice, gracias, pastor. Hermanos, yo no sé cuántos de nosotros en algún momento hemos dudado en la vida.
Y yo no sé si usted está dudando en este momento. Yo no sé probablemente la situación, la dificultad por la cual esto esté pasando. Yo no sé si probablemente a usted le falta creer. Yo no sé si a usted le falta fe. Yo no sé cuál es la situación de su vida. Pero puedo dejarle saber algo claro. Sea sincero con el Señor. Sea sincero. Sea sincero. Dígale, Señor, yo he orado por tanto tiempo. Señor, yo te he rogado para que tú me liberes, tú me ayudes, tú me protejas. Y no he podido ver tu mano en mi vida. Mira, Señor, yo he dejado de creer. Y si creo en ti, estoy dudoso. Mas ayuda en mi credulidad. Y le aseguro que Cristo Jesús le va a mostrar no solamente su poder y su gloria, sino la presencia en su vida de hoy en adelante. Si alguno de nosotros hemos pasado algún problema o no hemos podido ayudar a otras personas, si usted se ha preguntado como los discípulos, Señor, ¿por qué no pude? ¿Ya sabe la receta? Ayuno y oración. En las dos cuestiones nos enseña el ayuno y la oración a depender de Jesús. En las dos cuestiones nos ayuda a saber que el único que puede resolver nuestros problemas es Cristo Jesús. El único que puede sanar a las naciones no eran los discípulos, era el poder de Jesús que estaba en ellos. El único que puede solucionar nuestra vida y nuestros dilemas es Cristo Jesús. Usted y yo tenemos que estar conectados en oración, en ayuno, para poder ver su gloria. Yo quiero orar por alguien en este sábado que probablemente ha dudado ya por mucho tiempo y que en esta mañana quiere decirle, Señor, ayúdame en credulidad. Yo necesito que me enseñes, yo necesito que me ayudes a incrementar mi fe, porque me hace falta. Yo quiero orar por alguien en esta mañana que probablemente necesita orar más y que probablemente necesita ayunar más. Yo quiero orar por alguien que probablemente somos discípulos del Señor, pero queremos que el Señor nos unja con su Santo Espíritu para poder llevar su palabra, su carácter en nuestra vida a aquella gente de afuera. Yo quiero orar por alguien en este sábado que necesita sanación, que necesita creer. Si usted es alguna de esas personas, pase enfrente. Y yo quisiera orar por usted. Versículo 23 del capítulo 9 de Marcos, lo volvemos a decir. Vamos a leerlo de nuevo. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Vamos a leerlo nuevamente. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hermanos, crean, tengan fe, anímense, tengan fe en el Señor. De hoy en adelante decidan creer en el Señor Jesús. De hoy en adelante digan, Señor, mira, yo necesito orar más y conectarme más contigo más seguido. De hoy en adelante voy a creer en tu palabra. De hoy en adelante voy a hacer cambios en mi vida. De hoy en adelante quiero creer y no ser más incrédulo. Voy a creer completamente en ti
Y si en algún momento de la prueba me encuentro adentro de la barca contigo y viene la tormenta, ayúdame a reconocer y a acordarme que tú estás conmigo. Vamos a orar. Señor, queremos ser muy honestos contigo y abrir nuestro corazón. Gracias por todo lo que nos has enseñado y nos has ayudado. Muchos de nosotros hemos creído, pero tenemos nuestras dudas. Sin embargo, te rogamos, Señor, que ayudes nuestra incredulidad. Necesitamos tu ayuda. Hemos dudado muchas veces, pero de hoy en adelante, Señor, queremos con ayuno y oración acercarnos a ti y reconocer, Señor, que tú tienes poder, que tú sí puedes, ayudarnos en nuestras dificultades, en nuestras pruebas, en nuestras tentaciones, que tú sí puedes. Gracias, Señor, porque desde este momento tú proveerás y nos mostrarás tu poder y gloria. Ayúdanos, Señor, que de hoy en adelante recordemos que tú vas en la barca con nosotros y que como iglesia, juntos como discípulos, rogamos para que nunca te apartes de nosotros y poder llevar, Señor, sanación y tu carácter a aquella gente de afuera que aún no te conoce. Gracias, Señor. Te amamos. Alabamos tu nombre y entregamos nuestra vida ante tus manos. Te agradecemos todo por lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestra vida. Te entregamos nuestra vida. Te lo agradecemos y te lo pedimos. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Que Dios esté con ustedes y que en todo momento nunca se desampare de ustedes. Dios les bendiga. Feliz sábado.